Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Iniciaremos en el día de hoy con el análisis de algunos temas de interés nacional y que gravitan sobre todo el territorio dominicano. En primer lugar, pues hay una decisión para que este viernes se tenga la audiencia preliminar, luego de que varios imputados del caso Odebrecht recusaran al juez Ortega y que éste pasara esa decisión al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Luego de esto, la Suprema Corte de Justicia ratificó la designación del juez Ortega. En este caso, después de esto se han producido ciertos comentarios, ciertas críticas, comunicaciones en la prensa, acusaciones prácticamente, donde el Ministerio Público especializado de la corrupción emitió una información, una crítica a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Estos jueces reaccionaron. La presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Miriam Germán Brito, Miriam Germán, ella inmediatamente reaccionó con una comunicación que le envió al Procurador General de la República y otra comunicación que le envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al parecer, esto pone en evidencia la situación que pudiera estar existiendo tanto en la Procuraduría General de la República en términos de lo que son los fiscales y lo que es el Ministerio Público. Y por otro lado, la forma como se están manejando las cosas ya en la parte de la judicatura, es decir, los jueces de la Suprema y todo esto. Hay una situación, evidentemente, luce ser que el Ministerio Público, luego de tener un fracaso en la parte inicial del proceso, donde el expediente fue considerado flojo, que no tenía los suficientes elementos como para poder mantener las medidas de coerción que inicialmente se pusieron, trajo como consecuencia entonces que en una revisión de las medidas, todas las medidas se revisaran, no quedó ninguna de las personas encartadas detenido como consecuencia de las medidas de coerción. Inicióse entonces el plazo de lo que es la parte preliminar, la parte de investigación, para que el Ministerio Público presentara entonces ya su expediente. El plazo corrió al haberse declarado un caso complejo. El tiempo fue mucho mayor que el normal. Venció el plazo. El Ministerio Público hizo entonces una alocución a la prensa, una rueda de prensa donde se dirigió a todo el país, donde comunicó que de los 14 encartados que habían, 8 habían sido, no se iban a procesar. 7, entonces 6 más 1 que se adicionó, se estarían siendo sometidos al proceso judicial, con lo que inicia entonces el proceso de audiencia preliminar. Con esto, habría que ver el viernes cuáles van a ser los incidentes que se pudieran estar teniendo como consecuencia de estas recusaciones solicitadas, esta ratificación por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y vale la pena quizás leer para ustedes lo que plantea el Código Procesal Penal en su artículo 78 y específicamente en dos de los aspectos que a nosotros nos llaman la atención. Uno dice que una de las razones para que un juez se inhiba, una es el haber intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa. Evidentemente que este solo hecho llama la atención, aparentemente tenía sentido el intentar la recusación y que el mismo juez Ortega pudo, sin la recusación misma, haberse inhibido por esta situación. Uno de los análisis que hacía la directora de lo que es la parte del Ministerio Público encargado de la persecución de la corrupción, es que los encartados estaban buscando lograr tener un juez más suave en este proceso. Esto fue lo que precisamente ocasionó la reacción de la presidenta Germán
de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, porque la encargada de la dirección de la persecución de la corrupción, de esa parte del Ministerio Público, pues decía que entonces los demás jueces podrían ser también recusables porque habían participado también un número de ellos en lo que fue la audiencia preliminar y lo que fue la audiencia para la revisión de la medida de coerción. Si se aplica lo que dice el Código Procesal Penal, evidentemente que entonces sería perfectamente posible la inhibición de estos jueces, incluyendo a la misma magistrada Germán, no necesariamente porque se esté de acuerdo con algunos planteamientos hechos por Laura Pelletier, sino porque es lo que está estableciendo el Código Procesal Penal en esa parte. Hay una parte que subyace y que no se comenta, quizás porque se pudiera interpretar como un poco delicado, y además de esto no se tendrían pruebas, porque para tomar una decisión de este tipo tiene que haber pruebas, y existen pruebas de que estos jueces participaron en la audiencia inicial y también en la audiencia de revisión de las medidas. De eso hay pruebas, y evidentemente que con esas pruebas pues la decisión de los jueces de manera independiente, sin necesidad de llevarla al pleno de la Suprema Corte de Justicia, pudo haber sido la inhibición de todos ellos, o por lo menos del juez Ortega, porque en el caso del juez Ortega hay un elemento importante, y es que su primera decisión fue una medida de coerción donde muchos de los encartados pues estuvieron en prisión. Sin embargo, cuando vino el tema del voto disidente y de aquel análisis que lo conoció la opinión pública por la magistrada Germán, pues quedó muy mal parado el Ministerio Público, que sometió un expediente que se demostró que fue flojo. Por lo tanto, los abogados de los encartados tenían la razón de que no aplicaban entonces esa medida de coerción, y entonces también quedó mal el juez Ortega, quien en una primera ocasión fue quien impuso las medidas de coerción. Entonces, cuando se hace la revisión, le toca al mismo Ortega quitar todas esas medidas basadas en el mismo tema de que él había cometido entonces un error. Y toda la opinión pública se volcó en el análisis y en la pregunta clave. Y no se sabía de antemano que el expediente era flojo. Y si se sabía de antemano y las partes son avisadas con tiempo antes de las audiencias, ¿por qué se lleva a cabo entonces esta audiencia? Entonces todo el concepto de populismo legal que se ha acusado a todos los involucrados en este proceso, porque para que haya un pleito se necesitan dos, y en este caso tres. Las dos partes involucradas, que es el acusado y el acusador, y la tercera parte, que en este caso son los jueces. Con esa contradicción que hubo entre el pensamiento analítico de la Germán y el pensamiento analítico de Ortega, uno pone medida y otro la quita, entonces es perfectamente entendible que la inhibición en el caso del juez Ortega es todavía más mandatorio y más fuerte, porque estaría entonces más apegado a un análisis equivocado, y en ese sentido pues con el hambre que tiene la sociedad dominicana de que se frene todo este tema de la impunidad, se pudieran entonces incluso volver a cometer errores, porque aquí no se trata de sencillamente combatir por combatir. Aquí se trata de que se supone que las pruebas que se van a presentar en esta audiencia preliminar van a ser suficientes y del peso adecuado para que sencillamente se pueda tomar una decisión correcta en estos casos. Entonces, luce ser que vamos a tener una audiencia preliminar comenzando con incidentes, y habrá que ver si se va a poder continuar como todo lo que ocurrió en las fases anteriores. Pues habrá un toque de queda este fin de semana, si acaso no se produce un incidente que aumente inmediatamente, que posponga inmediatamente la fecha, porque no se espera nada en este momento con estos incidentes que supuestamente van a ocurrir o pueden ocurrir. Luce ser que es lo que va a ocurrir por todos estos temas que hemos estado discutiendo. Entonces,
habrá que esperar definitivamente lo que vaya a ocurrir este viernes. Continuamos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. En el día de hoy, pues se compartió en la prensa nacional y en primera plana, en algunos periódicos, la preocupación mostrada y la aceptación del gobierno dominicano sobre la necesidad que se tiene de tener un combate más agresivo con el tema de la delincuencia y de la criminalidad que vive el país. Definitivamente esta semana que pasó, pues fue una semana trágica, donde se dieron situaciones increíbles en el país. Está el caso pues de ese guardián, de ese guachimán o de ese vigilante de Vimenca, donde sencillamente luego de ser apresado, que lo tenían esposado, pues y bajo custodia, montado en un vehículo, de repente tiene un arma, de repente puede manipular el arma, sobar la pistola como dicen, y supuestamente quitarse la vida. Hay gente que está analizando lo lógico de cómo una persona puede, con las manos amarradas, con poco espacio para ¿cómo se llama? Esta parte de la pistola, que es lo que permite llevar el tiro a la recámara, para poder incluso tener en la mano una pistola 45 que pesa bastante, poderla manipular, poderla sobar y darse un tiro en la cabeza. O sea, un gatillo que no es tampoco tan sencillo, o sea, hay que hacerle fuerza a un gatillo de una pistola de ese calibre para que el tiro salga. Entonces, realmente llama muchísimo la atención cómo pudo haber pasado esto. Vamos a asumir que sí, que lo hizo, ese es un escenario, pero si pasó esto, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Se supone que es una persona que está bajo custodia y que está detenido. Esto significa que cualquier persona detenida en un momento dado puede perfectamente perder la vida, porque pasó. Y dicho sea de paso, escuché un comentario en la madrugada de hoy en uno de los programas que se comparten en las redes sociales, donde se comentó que dos personas que fueron detenidas porque habían tenido un conflicto, una riña, pues fueron colocadas juntas dentro de un destacamento, entiendo que dentro de una celda, pero uno de ellos estaba armado con un cuchillo y sencillamente mató a la otra persona. Volvemos al tema de los protocolos, ¿verdad? Si lo queremos ver desde el punto de vista sistema, procedimiento, pero también, óyeme, desde el punto de vista táctico y estratégico, ¿cómo es posible que pase este tipo de cosas? La gente con este tema de la confiabilidad que se tiene de las instituciones y sobre todo de la misma Policía Nacional, ¿qué confiabilidad se tiene con esa noticia? ¿Pudo haber sido a propósito o fue una negligencia de las personas que estaban en ese destacamento, de no revisar, de permitir que entraran dos enemigos juntos? Porque por lo menos si están peleando, pues sepárenlo. Según lo que yo escuché en esa información que se transmitió esta mañana en un programa que se transmite pues por un canal de YouTube de una gran periodista de República Dominicana. Entonces, eso llama la atención, pero también está el caso de lo que se ha denominado el caso del Banco Popular y que ahora pues le han denominado pues el maleconcito. Entonces, ahí hay también cosas que llaman muchísimo la atención. La gente se pregunta cómo es posible que hayan tantos oficiales al mismo tiempo de tan alto rango participando en un allanamiento, que este allanamiento se haya hecho sin un fiscal presente. Se dice que había un mayor, ¿verdad?, que se subió al segundo piso y de que por ahí trató de entrar a la vivienda, cuando se supone que cuando es un allanamiento es algo oficial, es algo correcto, pues la gente le tocan la puerta y quien abra la puerta, mire, esto es un allanamiento, vamos a revisar esta vivienda, así que por favor apártese, siéntese, y entra el fiscal, entran los policías y se hace el allanamiento.
Luego se comenta de que en ese patio aparecieron en un tinaco o aparecieron en un recipiente grande una cantidad de pertrechos militares. Entonces, todo esto llama mucho la atención, porque fíjense que semana anterior, 2 semanas anteriores, había ocurrido el caso de otro allanamiento donde tampoco se cumplió con el protocolo, según la misma información la ofrece Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Entonces, allí, pues, supuestamente también oficiales de alto rango, pues, hacen un allanamiento y aparentemente la idea fue que el dinero que encontraron se lo tomaron y de 1,5 millones de pesos devolvieron 300 y pico de mil de pesos. O sea que la intención que se tenía era coger ese dinero. Pues así mismo se está pensando con el caso del maleconcito, de que era un tema de tomar el dinero. Parece ser que existe una práctica para poder hacerse rico o para poder mejorar el estatus económico. También hay gente que analiza y dice que cuando se acerca el mes de agosto siempre le hacen cosas al que esté ahí como jefe de la policía, porque hay otros que aspiran a la posición, porque se entiende que ser jefe de la policía es un poder en República Dominicana, más que un poder de coerción, un poder económico, porque la mayoría de los que pasan por ahí, según se dice, quedan multimillonarios. Entonces, no se trata entonces de un tema tan sencillo, pero llama la atención, porque entonces la ciudadanía cada día siente y se siente más inseguro en este país. Cada día la gente siente menos protección. Y si no se puede confiar en los altos oficiales de la Policía Nacional, ¿qué se puede pensar de las personas que no tienen rango de oficialía en esa institución? Que son los que normalmente hacen el trabajo sucio. Cada vez que se encuentra en la República Dominicana un alijo de droga, cada vez que se comunica en la prensa que fue desmantelada una red o que fue desmantelada una banda de criminales, siempre encuentran allí oficiales de la policía y otros miembros de la Policía Nacional. Y no solamente es el tema de la policía, también aparecen, en ocasiones también aparecen gente de las Fuerzas Armadas de otras de las instituciones. Porque el tema no es Policía Nacional, el tema es institucionalidad de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. Entonces todo este tema ha permeado, la corrupción ha permeado el país. Y la gente se ha acostumbrado a hacer dinero. El otro día, el jefe de la policía, en un comunicado que dio a la prensa, dijo algo muy cierto. Y es que las personas que se alistan, que se enganchan, como dicen, a la policía, son gente de la ciudad, son gente del pueblo dominicano, son personas que vienen de las mismas situaciones y precariedades que tiene el pueblo dominicano. O sea que no se puede pensar que las personas que deciden entrar a formar parte de la fila de la Policía Nacional o de cualquier institución castrense del país, pues son personas que vienen con los niveles de educación por encima del promedio, o con los niveles de seguridad en cuanto a alimentación, trabajo y todo esto. Es decir, que la situación que estamos viviendo realmente no solamente es insostenible, porque mucha gente ha comenzado en la República Dominicana a hacer justicia por sus propias manos, precisamente porque la gente se ha cansado de la situación que se está viviendo en el país. Y hay que tener en cuenta que en nuestro país, si no se corrigen estas cosas a tiempo, podemos estar teniendo modelos que son fracasos en este momento, situaciones como la que ha vivido Honduras, como la que ha vivido Nicaragua, como la que está viviendo Venezuela, como la misma que ha vivido México, con tanta criminalidad, con tantos temas de lavado, narcotráfico, ajuste de cuentas, sicariato. Es una locura estos carteles mafiosos que existen en todos estos países, y que la República Dominicana parece ser que le interesa desarrollar el país en base a este tipo de estrategia económica, porque es un negocio. El tema aquí no es un tema ni siquiera de seguridad social, digo de seguridad. Este no es un tema de seguridad ciudadana, este es un tema económico. Este es un tema económico,
El dinero manda y es el dinero que está gobernando todas las decisiones que se están tomando a nivel de lo que se pudiera denominar política de Estado en la República Dominicana. Entonces, son las cosas que están sencillamente pues dañando cada día más a la República Dominicana. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Fíjense, ya en esta etapa final del programa de hoy, pues queremos pues compartir algunos temas finales, algunos temas que pueden interesarles, que están sobre el tapete y que son decisiones que se estarían tomando próximamente. Se dice que ya vence prácticamente el plazo para que el Partido Revolucionario Dominicano pues haga su convención, porque el Tribunal Superior Electoral había declarado por sentencia, por su resolución, de que la última convención del Partido Revolucionario Dominicano, donde fue electo presidente de dicho partido Miguel Vargas Maldonado, pues no tiene validez. Y entonces, como esa convención no tiene validez a partir de esa resolución del Tribunal Superior Electoral, se ordenaba pues la fijación de una nueva convención para elegir sus dirigentes. Esto abre la puerta a todo el análisis político en el país. Hay personas que están diciendo que existe como un deseo de parte de Hipólito Mejía de retornar al Partido Revolucionario Dominicano. Se dice que el mismo presidente Danilo Medina está apoyando ese retorno de Hipólito Mejía, y con esto pues enfrentar a Hipólito a Leonel. Mientras tanto pues, se siguen enfrentando pues aparentemente Luis Abinader con Danilo, aunque Danilo no existe todavía como un candidato que estaría reeligiéndose por todo el tema de la imposibilidad constitucional que tiene en este momento. Entonces habría que pensar pues la importancia que tiene para el país el Partido Revolucionario Dominicano, independientemente de la merma que ha tenido en la historia, en la historia reciente, pues es un partido, es un símbolo de la democracia dominicana, y ojalá que el Partido Revolucionario Dominicano pues vuelva a estar no solamente en el debate electoral y en el debate nacional, sino que también pueda recomponerse. Igualmente que el Partido Reformista Social Cristiano, son partidos tradicionales, no por ser tradicionales, sino porque tienen historia, tienen experiencia. Ojalá que los líderes y dirigentes de estos partidos políticos entiendan que ya es la hora de darle paso a sangre nueva, a caras nuevas dentro de estos partidos, y que puedan realmente pues competir en igualdad de condiciones pues con el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Para mí, yo creo que tanto el PRM como el PRD pues pudieran llegar a un acuerdo en algún momento. Yo creo que al país le convendría que existiese una alianza entre estos dos partidos y que pudieran ser contendores reales para las próximas elecciones del 2020. Se habla de que hay posiciones políticas que están pues propugnando para que la Junta Central Electoral pues deponga esa resolución que emitió, donde prohibió el proselitismo político a los diferentes candidatos que de manera extemporánea habían salido pues a manifestarle a todo el pueblo dominicano su intención de tener la candidatura a la presidencia de la República. Los primeros que surgieron como candidatos fueron precisamente del partido de gobierno. Se lanzaron Domínguez Brito, Amarante Baré, Leonel Fernández también salió a hacer caravanas y marchas. Por otro lado, habían ya precandidatos en el PRM, y se sabe que Luis Abinader pues tenía esa decisión. Hipólito Mejía anunció que iba para la calle, y todo esto pues en conjunto estaba pues llevando a la población a estar en un ambiente de campaña 2 años antes prácticamente de las elecciones, y eso hace entonces que la Junta Central Electoral emitiera la resolución pues prohibiendo el proselitismo político, hasta tanto la Junta Central Electoral pues emita un comunicado oficial donde establece la apertura
de la campaña política. Había sido, perdón, había sido la tradición que se ha tenido en el país. Han habido debates jurídicos sobre esto y interpretaciones de algunos abogados entienden que la Junta Central Electoral, así como la Dirección General de Impuestos Internos, pues tienen la posibilidad de emitir normas pues para poder regular las gestiones que se realizan en estas entidades. Entonces, en este sentido, pues lo que ha ocurrido en los medios de comunicación es la aceptación por parte de la Junta de la resolución, la aceptación de la resolución emitida por la Junta Central Electoral. Y en este sentido, pues ahora viene esa contraposición y esa solicitud para que la Junta Central Electoral pues deponga esto. No sabemos si esto va a ser un proceso que tendrá que decidir el Tribunal Superior Electoral. Ya para como tema final, pues quiero comentar que ya se formalizó, se juramentó la nueva embajadora de la República Dominicana, la nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Todavía no sabemos el día en que iniciará sus funciones aquí. Sí debemos recordar que cuando se mencionó su nombre en algún momento hubo declaraciones que dio la misma persona y estas declaraciones pusieron los pelos de punta. Algunas personas se refirió al tema migratorio, se refirió a las ideas que había planteado el presidente Donald Trump en la prensa cuando hizo críticas a los países latinoamericanos, a los países hispanos, en función de que todos estos países, pues precisamente por los problemas de corrupción y de criminalidad que tenían, hacían que muchas personas migraran hacia los Estados Unidos. También defendió la posición del presidente Donald Trump en función de lo que ha sido su política económica en cuanto a la imposición de algunos impuestos a empresas norteamericanas que tienen asiento en otros países, de manera que se pudieran ellos reintegrar a la economía norteamericana con un incentivo de pagar menos impuestos si retornan y con un incentivo de pagar más impuestos si se quedan operando en los distintos países donde tienen abiertas sus puertas. Esto también generó pues comentarios y análisis de mucha gente en función de que se pensaba que eso podía tener un impacto a nivel mundial, ya que los costos de operar de estas empresas norteamericanas, que para los países que los reciben son una inversión extranjera, pudieran estar en un proceso de desinversión, es decir, de vender sus activos o tener sencillamente que pagar más impuestos por mantener dinero aquí en lugar de repatriarlo, o por mantener sus operaciones en lugar de retornar a los Estados Unidos. Se entiende que con esta medida las empresas que retornen a los Estados Unidos van a tener entonces un atractivo competitivo porque van a tener menos impuestos y al mismo tiempo estarían creando más empleos para la clase media en los Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en Conceptualizando.